Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? ¿A quién no le gustaría hojear un periódico publicado el día de su nacimiento? Seguro que algunos lo han hecho consultando alguna hemeroteca, pero pocos a través de una composición musical. Eso es lo que ha hecho nuestro invitado de hoy, el director de orquesta y pianista argentino Fernando Palomeque, quien rinde homenaje con el ensemble Écoute al compositor también argentino Mauricio Kagel, autor de una obra que lleva su fecha de nacimiento como título. Pour rendre un hommage vivant et actuel à Mauricio Kagel, l'ensemble Écoute a conçu le spectacle immersif Kagel, 18 septembre 2008. Déclenché par son œuvre le 24 décembre 1931, le spectacle s'est construit en deux parties. La pièce de Kagel d'une part et une nouvelle pièce collaborative commandée par l'ensemble Écoute. Pour cette pièce, nous avons réuni 7 jeunes compositeurs et compositrices du monde entier qui vont employer les mêmes règles du jeu que Kagel avait introduites. Chaque compositeur choisira un article d'un journal de son pays d'origine, publié le jour de la disparition de Kagel. De cette façon, nous témoignons ce qui s'est passé dans le monde ce jour-là. Nous invitons la compagnie Ficta de créer une mise en scène numérique, immersive et réactive qui servira de fil conducteur tout au long du spectacle et permettra au public de se situer dans les deux époques évoquées. Nous sommes ravis de créer ce spectacle à Puig pour clôturer notre résidence au sein de leur exposition autour de l'art performatif. Muy buenas tardes, Fernando Palomeque. Buenas tardes, Jordi. Gracias. Bienvenido a Radio Francia Internacional. Mauricio Kagel fue de los pocos compositores que han mezclado periodismo y música, ¿no? Exacto. Como veíamos recién en este video en que veíamos también a Rachel Kobliakov, que es la codirectora artística del ensamble. Gran violinista. Gran violinista. Para esta obra, Kagel se inspiró de 7 artículos que encontró en diarios de distintos países del mundo del día de su nacimiento. No solo argentinos. No solo argentinos, no. Entonces, por ejemplo, ese día hubo un derrumbe en las bibliotecas del Vaticano, por ejemplo. Hubo una fuga de presos en Argentina. Hay un diario japonés también que hablaba del emperador. Así que, bueno, eran 7 diarios de 7 países distintos. Increíble. Mauricio Kagel, como sabes muy bien, nació el día de Nochebuena, el 24 de diciembre de 1931, en Buenos Aires, y que como Verdi suspendió el examen de acceso al Conservatorio de Buenos Aires. Imagino que eso puede ser una ventaja, ¿no? Claro, es decir, la formación de Kagel, su formación académica, es muy heterodoxa. Es decir, muchos compositores contemporáneos estudiaron otras disciplinas además de música. O sea, podemos pensar en Xenakis o en Boulez quizás como los ejemplos más claros. Pero es interesante decir que Kagel nunca fue al conservatorio. Eso no quiere decir que no haya tomado clases de música o que haya sido un autodidacta, no. Pero nunca fue alumno del conservatorio, no tiene un título de profesor de música como se daba en aquel entonces. Ya el nombre conservatorio da miedo a compositores vanguardistas, ¿no? Claro, y yo creo que para una personalidad como Kagel no lo hubiera pasado muy bien estudiando 6-8 años en el conservatorio. ¿Es cierto que fue alumno particular de Ginastera? Sí, él fue alumno, pero por poco tiempo. En realidad, quien más fue su maestro fue Juan Carlos Paz, que era el director de una asociación que, si mal no recuerdo, es Nueva Música Argentina. Como se dice, estoy hablando de oído, pero es por ahí el nombre. Y él, en esa que era la asociación de vanguardia de Buenos Aires en los años 40 y 50, es ahí donde empieza a conocer todo el repertorio contemporáneo. En aquella época el dodecafonismo y la música serial se imponían, ¿no? Pero él no acabó gustándole eso. Claro, pero al principio sí. Y yo hace poco estrené, de hecho, en Francia, porque no se habían tocado nunca, sus primeras 2 piezas que se
conocen, que se descubrieron hace relativamente poco, hace más o menos 8 o 10 años, que son 4 piezas para piano y después 5 piezas para soprano y piano, que esas obras sí son completamente serialistas. Quizás las había escondido, ¿no? Para que no las encontrasen. Quizás, pero es cierto, después en su desarrollo, en su lenguaje, que es muy propio, es muy individual el lenguaje musical de Kagel, él se aleja enormemente del dodecafonismo y del serialismo. Pero al principio, sí, era un gran fanático de Webern, por ejemplo, de Anton Webern. Sobre todo muy lejos del folclore nacionalista de Ginastera, ¿no? Sí, menos, y ahí fue, porque lo de Ginastera también estaba bastante escondido de que él fue alumno de Ginastera. Eso, claro, era una cosa que tampoco se decía mucho. Pero sin embargo, hay una obra que se llama La Rosa de los Vientos, en el cual son 8 obras, una para cada punto cardinal, ¿no? O sea, está también noreste, noroeste, etcétera, son 8, creo. Y cada uno de esos puntos cardinales no era necesariamente lo que en un mapa ve como qué es lo que está al norte, qué es lo que está al sur, sino lo que a él le representaba que era el noroeste, por ejemplo. Y en ese caso el noroeste era la música folclórica argentina. Y ahí hay una pequeña obra que sí tiene elementos de la música folclórica y ahí sí se ve su paso digamos, por Ginastera como profesor. Quizás también la había escondido. Quizás también. La partitura. He leído que fue Pierre Boulez quien, después de ver sus partituras en un viaje a Buenos Aires, le empuja a venir a Europa, ¿no? Exacto, eso fue en el 51, cuando Pierre Boulez fue por segunda vez a Argentina, creo, y ve sus partituras y le dice que tiene que ir a Europa y que vaya a Francia. De hecho, tampoco entró, o sea, no hubo un problema no me acuerdo si fue con una beca que no le otorgaron o con la visa, y él no pudo venir a Francia. Era su primer destino, y después fue que consiguió la beca del DAAD y se fue a Alemania, Colonia. ¿no? A Colonia. ¿Tenía orígenes alemanes? Quizás Kagel es un nombre bastante alemán. Sí, a ver, no eran alemanes, eran de Europa del Este, eran rusos. Y no recuerdo, no quiero decir mucho, pero él tenía orígenes se viene de una familia judía, y toda esa riqueza cultural, además esa riqueza cultural que había en la Buenos Aires de los años 30 y 40, eso se ve muy reflejado en su música, ¿no? Esta mezcla total de lenguajes hablados y también de lenguajes musicales, y esa enorme, digamos, juxtaposición de culturas que había en aquel momento en Buenos Aires se ve enormemente en la música, se refleja en la música de Kagel. No le costó nada integrarse en la vida cultural alemana, ¿no? No. Sin embargo, él era muy amigo de György Ligeti, que también se cumplen 100 años este año de su nacimiento. Ellos llegaron a Colonia, creo que en el mismo año. También llegaron, a la radio de Colonia, que era el epicentro de todo lo que pasaba, con Stockhausen como gran figura. Y ellos se entendían muy bien porque siempre se sintieron extranjeros en Alemania. Ellos que contaban que por más que fueron personas que tuvieron un enorme éxito, una acogida enorme y muy reconocidos, siempre se sintieron extranjeros, y Kagel siempre siguió diciendo que era argentino, por más que él vivió hasta los 23 años, creo, nomás en Argentina, y después todo el resto siempre vivió en Alemania. Para Kagel la música debía ser un espectáculo completo y que cualquier objeto podía convertirse en instrumento. Veamos por qué. Son imágenes de la televisión alemana de los años 60, 70. El humor también estaba presente en los espectáculos de Mauricio Kagel, ¿no? Exacto. El humor es un condimento importantísimo. La ironía también.
los juegos de palabras, los malos entendidos, todo eso es parte de, de sus espectáculos. Está bien como lo decís, porque no era simplemente música. Es decir, Kagel, en contrapartida de lo que era quizás Stockhausen y Boulez, que eran quizás referentes de la música más absoluta, es decir, la música como único lenguaje propio es autosuficiente, no necesita de otros elementos, no era el caso de Kagel. Y él es digamos, el máximo referente del teatro musical, que ahora quizás no se hace tanto, pero en los años 70 tenía una importancia enorme. Muy fuerte, ¿no? Volviendo a los conciertos del Ensemble Écoute que diriges este fin de semana, el 17 y 18 de junio, en el Push, en Aubervilliers, a 2 pasos de París, forma parte de una exposición que se llama Still Sounds, ahí en el Push. Cuéntanos, ¿qué es exactamente el Push? Sí, a ver, Push es un centro de artistas visuales que yo no lo conocía, la verdad, antes, y es una cosa enorme. Es una antigua fábrica de perfumes en la cual actualmente hay 250 artistas plásticos en residencia, divididos en un montón de edificios. O sea, uno entra a una fábrica que tiene sus pequeñas calles, lo que sea, y están todos estos edificios que ahora están todos compartimentados. Y en el edificio principal, en el segundo piso, hay una gran sala de exposición en la cual se desarrolla desde mayo hasta julio una exposición que se llama Zone de Contact. Es un nombre que cambió hace poco, y nos invitaron al Ensemble Écoute a que fuéramos el ensamble que va a tocar, que acompaña toda esta exposición. Entonces, Rachel y para mí fue muy interesante porque nos dieron, como se dice acá en Francia, una carte blanche, hacer un poco lo que quisiéramos. Y entonces planteamos 3 tipos de espectáculos. Por un lado hay conciertos de ensamble, del ensamble, digamos, una formación relativamente grande de 8 músicos. Después hay unos conciertos itinerantes, que son conciertos de generalmente música de cámara de 2 músicos que acompañan unas visitas guiadas que hay y llevan al público a todos lados. Y nosotros teníamos hace ya 2 años que empezamos a crear este espectáculo de Kagel y dijimos, este es el lugar donde tenemos que hacerlo. O sea, donde verdaderamente se va a juntar música y artes visuales, dijimos, qué mejor que hacer esto. Kagel, que toda su carrera la hizo casi en Colonia, en una antigua fábrica de perfumes, es perfecto, ¿no? Sí, y estamos muy agradecidos también, como se puede ver en el afiche. Yo hace unos 4 años conocí a la hija de Mauricio Kagel, a Pamela Kagel. También yo estaba dirigiendo una obra de él en Milán. Y ella estaba en el público, bueno, nos conocimos, es una persona encantadora y quedamos en contacto. Entonces, una vez que esto se organizó, por supuesto que le comenté, primero le pregunté si estaba de acuerdo o no, porque quizás podría haber sido, o sea, quizás podría haber hecho, no sé, que sintiera que una falta de respeto, tomar un poco con humor qué pasó el día de la muerte de Kagel. Bueno, la idea le encantó, no solamente a ella, sino a toda la Fundación Kagel, que son uno de los sponsors de este concierto, la Fundación Kagel, y también, digamos, la sección dedicada a Kagel de la Fundación Sacher en Alemania, en Suiza, perdón. Expliquemos que la obra que habéis compuesto para este concierto es una obra espejo con la obra de la que hablábamos del día de su nacimiento, ¿no? Exacto. Entonces, nosotros lo que hicimos es queríamos hacerle un homenaje a Kagel, pero no queríamos que fuera un homenaje simplemente de tocar su música, sino que dijimos, ¿cómo podemos articular esta música de Kagel con la misión que tiene el Ensemble Écoute? Para nosotros lo más importante es el trabajo con los jóvenes compositores y compositoras actuales. Entonces dijimos, ¿cómo podemos articular estas 2 cosas? Y nos inspiramos entonces de la idea de los 7 artículos que él utilizó para su obra. Y entonces dijimos, vamos a pedirle a 7 compositores de nacionalidades distintas, la mayoría de ellos ya habían trabajado con el Ensemble Écoute, para que busquen en un artículo del diario de sus países de origen un artículo que le llamara la atención del día de la muerte de Kagel. Entonces, para ello contamos con 7 compositores, el argentino Tomás Bordalejo, una italiana, Sara Caneva,
una francesa, Manon Lepauvre, un belga, Alexandre Jamard, una coreana, Dahi Bu, un alemán, Nicolas Kuhn, tenía que ver, por supuesto, Por un alemán, supuesto. y una polaca, porque en la música de Kagel hay una enorme influencia del idioma polaco y todo, que es Nicolette Purszynska. Entonces cada uno buscó su artículo, lo hizo, y una cosa muy interesante es que yo les pedí que, por un lado, ellos sabían en qué orden iban a estar las piezas, porque las piezas se van alternando. Entonces queríamos mantener la energía de la obra de Kagel. Es una obra que empieza un poco tranquila, después se llena de energía y después poco a poco se va calmando. Entonces ellos ya sabían eso. Y además que se inspiraran de las armonías que había, de los juegos orquestales, tímbricos, todo eso. O sea, que estudiaran un poco la partitura de Kagel y que sea una especie de su propia visión de la música de Kagel casi 90 años después de su nacimiento. Han utilizado instrumentos poco usuales, ¿no? En la percusión, por ejemplo. Me decías. Claro, exacto. Como hablábamos justo antes, yo les pedí que usaran todo el set de percusión que tenía Kagel. Entonces, bueno, primero, como aparece en el video, hay un pollito que suena cuando lo apretan. Después hay un movimiento en el cual hay una fuga de presos, entonces hay unas cadenas y el percusionista tiene que limar esas cadenas con un ritmo. Hay una sirena manivela, hay unas sirenas de niebla, hay una bolsa con vidrios rotos también, porque en un momento no me acuerdo qué cosa explota, entonces tienen que mover eso. Así que, de hecho, es muy divertido porque mañana, antes de estas presentaciones que son abiertas a todo el público, vamos a hacer un concierto para 3 clases de unos colegios alrededor de Puig, en Aubervilliers. Entonces vamos a tener mañana 100 chicos de 11 años, así que va a ser toda una experiencia. Y de hecho, antes del concierto lo que vamos a hacer es una pequeña muestra de todo el set de percusión, porque creo que Fantástico. jamás van a estar enfrente a algo así. Por cierto, ¿qué pasó ese 18 de septiembre del 2008, el día de la muerte de Kagel? ¿Qué noticias han sacado los compositores? A ver, hay algunas que son fantásticas. Voy a una porque me encanta, que es, la encontró Alexandre Jamard, que el compositor belga, que apareció en el diario más importante de Bélgica, no me recuerdo el nombre, que en Italia se había hecho un sorteo para, a veces es una historia muy kageliana, el ganador se ganaba todo el servicio fúnebre el día que se muriera. Entonces tenía el ataúd, las coronas de flores, el traslado, absolutamente todo. Y el problema es que no lo encontraban a la persona que había ganado. Había muerto, quizás. No se sabe. Entonces, esa historia, por ejemplo, me parece la más fantástica, porque entonces aparece y dice: todas las personas en el pueblo están muy preocupadas porque no conocen a quién tiene el número 11, que era el que había ganado. Así que esa me parece la más fantástica de todas. Si Kagel, Fernando, pensaba que la música tenía que ser una experiencia visual, gracias a Ficta, vuestro concierto también es una experiencia inmersiva, ¿no? para el espectador. Exacto, sí. Ya es el segundo proyecto que hacemos con Compañía Ficta. Que se dedican al audiovisual. Claro, ellos hacen la puesta en escena utilizando, digamos, proyecciones, pero lo que es interesante de su trabajo es que ellos no es que proyectan simplemente videos, sino que crean en vivo lo que está pasando. Entonces, eso hace que sea mucho más reactivo a lo que pasa en el escenario. Entonces, siguen a los cantantes a veces tienen que reaccionar a lo que está pasando en la puesta en escena. Hay todo un juego muy interesante porque queríamos que fuera verdaderamente un espectáculo, no queríamos que fuera simplemente un concierto. Y el espacio que estamos usando en Puig se presta muy bien porque de hecho tenemos una especie de 2 pantallas en 2 niveles distintos. Entonces el ensamble está de un lado con cierta profundidad y los cantantes están un poco más adelante y el público está todo alrededor. Entonces eso genera una especie de un doble ambiente con las proyecciones en los 2 lados que genera un cuadro fantástico. Entonces, y ellos también trabajaron un poco sobre lo absurdo, un poco sobre
determinados clichés. Entonces, no podíamos tomarnos muy en serio esto. Entonces, está bien. Quizás es el único temor que tengo para quienes no conozcan Kagel y las cosas que hace. Quizás va a haber ciertas cosas y les van a parecer un poco de mal gusto. Entonces, pero no vamos a hacer la advertencia antes. Estoy seguro que si Mauricio Kagel asiste a conciertos desde las alturas, estará felicísimo. Yo creo que le va a gustar, sí, tranquilamente. En fin, pues ya lo saben, tienen una cita en el Puig de Aubervilliers, a 2 pasos de París, para sendos conciertos del ensemble Écoute que dirige Fernando Palomeque. Muchísimas gracias, Fernando, por haber estado aquí con nosotros. Permíteme también que dé las gracias a Stephen Helsley y a Jeremy Boucher, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa. Y también saludar a nuestros telespectadores que nos siguen en todo el continente americano, en Buenos Aires, por supuesto que también, gracias a la cadena Unión Continental Latinoamérica y una red, la Red TAL, que reúne televisoras públicas y universitarias de América Latina. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional. Y nos vamos con una obra de Mauricio Kagel, se llama Un homenaje a Beethoven, Ludwig van.